Esto es Licity. Olvídate de las planillas Excel. En el dashboard podrás tener un control mensual sobre el estado de pago de tus propiedades y cambiar la vista a comisiones o cantidad de propiedades administradas. Es un panel rápido en el que puedes visualizar todo lo que necesitas. En la vista de propiedades podrás visualizar todo lo que tenga relación con cada propiedad: contrato, arrendatario, propietario, cuentas, deudas. Con Licity automatizas tu gestión. Además, puedes acceder a un perfil de propietario para una mejor comunicación con el dueño, donde podrás compartirle todos los detalles que quieras a un solo clic y en tiempo real. Todo este proceso queda configurado una sola vez y luego simplemente debes darle play a tu propiedad. Esto es Licity. Olvídate de las planillas Excel. En el dashboard podrás tener un control mensual sobre el estado de pago de tus propiedades y cambiar la vista a comisiones o cantidad de propiedades administradas. Es un panel rápido en el que puedes visualizar todo lo que necesitas. En la vista de propiedades podrás visualizar todo lo que tenga relación con cada propiedad: contrato, arrendatario, propietario, cuentas, deudas. Con Licity automatizas tu gestión. Además, puedes acceder a un perfil de propietario para una mejor comunicación con el dueño, donde podrás compartirle todos los detalles que quieras a un solo clic y en tiempo real. Todo este proceso queda configurado una sola vez y luego simplemente debes darle play a tu propiedad. Ahora sí, todos partimos con un pequeño tropiezo. Ahora estoy en vivo y en directo y con la conexión adecuada. Les decía que bienvenidos a esta nueva secuencia de webinars que empezamos en Licity este 2024. Para quienes recién se están sumando y no nos conocen, Licity es tu partner digital número 1 en tu administración de propiedades. Te permite agilizar tus procesos y digitalizar tu gestión para llevar tu administración de arriendos al siguiente nivel. Hoy día nos encontramos acá para hablar sobre la operación Renta 2024 y cómo declaro mis arriendos, ¿ya? Y para eso estamos con un abogado experto que nos va a estar acompañando hoy día, que es Cristian Becker. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Ámbar, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien también. Hoy día voy a estar supliendo al que salía en las láminas junto a ti, que es Tomás, uno de nuestros cofundadores, que está en cama, está sano, ya no tiene riesgo de muerte ni nada por el estilo, solo está muy enfermo y resfriado. Y bueno, Cristian, tú también estás un poquito acongojado ahí con el resfrío en la época un poco también. Pero vamos a intentar hacer la tarde lo más amena posible. Buenas tardes a quienes se están conectando. Buenas tardes, Cristian, y buenas tardes, Pato. Y no le vamos a dar más vueltas al asunto y vamos a empezar a hablar un poquito de este tema que nos ha dejado hartas dudas de quienes se han inscrito, y vamos a ir viendo paso por paso todas las inquietudes, y también las pueden ir dejando en el chat a medida que avancemos. Así que vamos, Cristian, con la operación Renta 2024. ¿Cómo declaro mis arriendos? ¿Quiénes declaran? ¿Cómo funciona? Partamos por esto. ¿Quiénes deben declarar sus arriendos? Porque no son todas las personas. Claro, generalmente hay que hacer algunas distinciones. Estas distinciones son en base a si están acogidas al beneficio del decreto con fuerza de ley número 2 o no. También hay otra cosa a distinguir, que si los inmuebles son amoblados o no. Sin duda la más importante es esta última, porque genera un impuesto que tiene una obligación y una sanción muy importante, que es el IVA, el impuesto al valor agregado, y que impacta en el precio también, porque es un 19% que se agrega al valor. Entonces, tiene el propietario de un inmueble amoblado la obligación de cobrar y recaudar este 19% en los precios. Pero para seguir el orden que habíamos definido, a tu pregunta de quiénes deben hacer la operación renta, son las personas que están en alguna de las siguientes situaciones, que es una persona natural propietaria de 3 o más viviendas acogidas al decreto con fuerza de ley número 2. ¿Ya? El decreto con fuerza de ley número 2 es un decreto que ya tiene muchos años en Chile y cuya finalidad fue
facilitar la carga tributaria a las personas que tuvieran su primera vivienda, que no pase de los 140 metros cuadrados construidos y cuya escritura pública de compra-venta indica que se encuentra la propiedad acogida a dicho beneficio. Pueden ser casas o departamentos. Si la vivienda se encuentra acogida a la norma del DFL2, puede acceder a una serie de beneficios tributarios o de impuestos, que es lo mismo. Entre ellos, los ingresos por arriendo de este tipo de propiedades se encuentra libre de impuestos cuando se cumplen las condiciones establecidas por la ley 21.420. Estas son que solo pueden acceder a este beneficio las personas naturales, o sea, en contraposición a las empresas, por un máximo de 2 inmuebles por persona, las que siempre serán las 2 primeras o más antiguas. A partir de la tercera vivienda que adquiera esta persona natural, independiente del año que la hayan adquirido, deben declarar y pagar el impuesto que corresponda. La declaración la hacen a través de su portal del Servicio de Impuesto Interno con su clave única o clave del servicio, donde generalmente se les va a cargar una propuesta. Y las personas jurídicas, es decir, las EIRL, las SPA, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, sociedades anónimas, sociedades en general, no pueden optar al beneficio. Entonces, esto hace que uno se pregunte cuándo me conviene ser inversor o propietario como persona natural. Sí, ¿Cierto? de hecho hay un par de dudas al respecto un poquito más adelante, pero no nos adelantemos a ese punto de las empresas, porque eso viene después. Dejemos ahí entrever lo que se venga. Claro, vamos con el orden establecido, vamos a llegar ahí entonces a ambas. Perfecto. Tenemos que deben declarar sí o sí sus arriendos las personas naturales, es decir, personas que no estén compuestas jurídicamente, que tengan 3 o más viviendas, en el caso de que sean de FL2, ¿cierto? O alguna de ellas esté amoblada, y eso siempre va en relación al IVA, ¿cierto? Tener viviendas de mayores de 140 metros cuadrados, no de FL2, o también viviendas de uso comercial como pueden ser oficinas, bodegas, estacionamientos, y en el caso de las personas con actividades de primera categoría o jurídicas, siempre deben declarar sus arriendos. Claro, así es. Expliquemos un poco a quienes están sumando, ya van más conectados. En cuanto al DFL2, siempre existen muchas dudas en torno a este decreto de fuerza de ley. ¿En qué consiste? ¿Qué propiedades son consideradas DFL2? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son los nuevos cambios en la ley que ahora sí tienen que declarar la renta? Hablemos un poquito de esta parte. Claro, mira, como explicábamos, las DFL2 están pensadas para una persona que en general tiene el inmueble para habitación propia, para uso personal, no para generar un segundo ingreso o inversión o renta, ¿ya? Aún así, hasta 2 propiedades están exentas de impuestos, pero ya cuando pasas a tener una tercera propiedad, ya tienes que declarar y pagar. Entonces, para poder estar exento, ¿qué necesitas? 1, ser persona natural, propietario de esa inmueble. 2, puede ser una casa o departamento. 3, tiene que medir máximo metros cuadrados construidos 140. 4, en la escritura de compra-venta asegurarte que se redacte que se acoge al beneficio, ¿ya? Las escrituras públicas de compra-venta las redactan los abogados, envían los borradores a la notaría revisa que se cumplan los requisitos legales básicos y finalmente llama a las partes a firmar. En esa redacción tiene que estar señalado que se acoge al beneficio. Luego las partes firman la escritura, el notario finalmente la autoriza y ahora viene el paso final, que es inscribirla en el conservador de bienes raíces. Cuando tú la inscribes en el conservador es cuando se produce efectivamente el traspaso. El inmueble pasa del vendedor hasta a nombre del comprador. Cuando tú tienes hasta 2 inmuebles, bajo los requisitos mencionados, tú puedes estar exento de todo impuesto por las rentas que puedas percibir por estos inmuebles. Ya cuando pasas a adquirir una tercera vivienda, entonces sí debes declarar y pagar por esta tercera. Claro, esto es según el nuevo cambio que hubo, porque antes, hasta el 2010, todas las viviendas que tú tuvieses por DFL2 podían quedar exentas del impuesto. Y ahora, Claro.
tercera, entendemos entonces que si tienes más de 2 propiedades, es decir, de la tercera en adelante con DFL2, persona natural, aunque sean menores a 140 metros cuadrados, debes incluirle la declaración del arriendo. Hola Carolina, que se está sumando también. Vamos a entrarnos un poquito más entonces a hacer un repaso del DFL2. Entendíamos que podrían ser personas naturales con un máximo de 2 inmuebles habitacionales. Ellos quedan exentos de esta rendición de la renta percibida por arriendo, ¿cierto? A partir de la tercera vivienda deben declarar y pagar el impuesto. ¿Y qué pasa con las personas jurídicas en este caso? ¿Pueden acceder al DFL2? ¿No pueden? ¿Cómo funciona esto? Claro, las personas jurídicas es justamente un requisito negativo. Es decir, tú no debes ser persona jurídica para acogerte. Entonces, si eres persona jurídica, ya puedes olvidarte de este beneficio y vas a tener que siempre declarar y pagar. Pero no todo es malo en cuanto a ser persona jurídica, porque si de hecho tienes varias propiedades, ya te conviene crear una sociedad cuyo giro sea el giro inmobiliario, específicamente la compra y arrendamiento y explotación en general de los bienes raíces. Claro, porque ahí viene una serie de beneficios también con las boletas, las facturas, en la disminución del IVA, ¿no? ¿Cómo funciona esa parte? Claro, mira, por ejemplo, hay que ver si tú te vas a dedicar a dos actividades en el sentido de que una está grabada con IVA y la otra sin IVA, o bien te vas a dedicar a una sola actividad que es solo con IVA o siempre libre de IVA. ¿A qué voy con esto? El contribuyente que está afecto a IVA tiene que llevar una contabilidad completa y generalmente tiene que pagarle más honorarios a su contador mensualmente, porque llevar los registros del IVA son obligaciones tributarias de mucha técnica y mucho trámite que debe completar un contador experto con experiencia, porque no pagar el IVA constituye un delito muy grave y puede llevar incluso a penas de cárcel. Entonces, cuando uno se mete con el IVA, tiene que estar muy bien asesorado, ¿ya? ¿Y cuándo entra el IVA en todo este asunto? El IVA entra cuando yo estoy dando en arriendo inmuebles amoblados, típicamente los arriendos por noche, arriendos de temporada o a par hotel, que se dice comúnmente. Muchas veces lo que uno ve en Booking o Airbnb debieran ser inmuebles que en el precio al usuario final debieran cobrarle el IVA, ¿ya? Porque esto es algo de todo el tiempo, de toda la vida en Chile. No es nuevo el IVA en los inmuebles amoblados, muy antiguo. No podría precisar de qué año, pero por lo menos cuando yo fui a estudiar Derecho en el año 2006 hasta el 2011, ya existía esta norma. Y ya habían habido casos muy curiosos de contribuyentes que habían tratado de evitar el pago del IVA. Está el caso judicial famoso de Bahía Inglesa, en el cual unos empresarios del rubro turístico evitaron pagar el IVA dando dos boletas separadas. Una boleta era por el arrendamiento del inmueble y otra boleta por el arrendamiento de los muebles que estaban dentro del inmueble. El Servicio de Impuesto Interno encontró que esta situación era una ficción porque la verdad es que las cosas iban juntas, así que tenían que declarar y pagar el denominado IVA, ¿ya? Entonces, cuando tú como persona jurídica quieres dedicarte en serio al negocio inmobiliario, tienes que ver si vas a dar en arriendo inmuebles amoblados, porque si es así, vas a tener que cumplir con toda la contabilidad completa del IVA, que es extensa y requiere de un contador que es más costoso porque es mayor trabajo. Exacto. Cristian, sabemos que el DFL2 es todo un tema y hay hartas dudas al respecto. No sé si te parece que vayamos viendo algunas y partamos atacando las del chat que están saliendo en vivo y en directo, ya que son más pertinentes. Una de ellas es la de Carolina, que tiene dos dudas. La primera es, si una propiedad no se inscribe al inicio como DFL2, ¿se puede rectificar o inscribir posteriormente? Bueno, no me quisiera aventurar con la respuesta definitiva de eso. Te podría decir que en general el criterio que tiene el Servicio de Impuesto Interno es un criterio recaudador. Ese es el criterio que prima. ¿Qué significa el criterio recaudador? Que cuando el contribuyente le hace una consulta al servicio, generalmente la respuesta es vinculatoria. Es decir, si yo consulto, la respuesta que me da el servicio me obliga.
Yo no puedo desatenderme posteriormente a la respuesta. ¿Y qué significa principio recaudatorio? Que en general, cuando no hay una interpretación clara o inmediata en la ley, el servicio generalmente toma esa interpretación para decir tienes que pagar impuestos. Entonces, la verdad es que yo me inclino por decir que no se puede, pero habría que ver caso a caso, ¿ya? Perfecto. Tenemos una serie de preguntas más, así que te propongo ir haciendo un pequeño pimponeo de lo que tenemos en las preguntas que recibimos de los inscritos. Y la primera de ellas, más general, es ¿qué impuestos se asocian a los arriendos? Esto es una pregunta de una persona que ya quiere está un poco más perdido al respecto y quiere ver como en contexto qué impuestos se asocian a los arriendos. Claro, mira, esta pregunta es muy buena porque permite entender mejor el fenómeno del impuesto, ¿ya? En general, en todo el mundo existen dos tipos de impuestos. El impuesto a los bienes y servicios, que en Chile se llama IVA y corresponde al 19% del precio, y en el mundo en general este impuesto se le denomina VAT, B corta A-T. Este impuesto generalmente aparece en la compra de bienes y servicios. En Chile está en la compra de todos los bienes. Cuando tú compras un vehículo nuevo, cuando tú compras en el supermercado, etcétera, va al 19% adicional en el total. Ese es el IVA, ¿ya? El otro tipo de impuesto es el impuesto a la renta. ¿Qué significa impuesto a la renta? Significa que yo genero una actividad comercial o industrial o laboral que me genera ingresos. Y esos ingresos se llaman renta, ¿ya? En Chile hay un tramo exento que es aproximadamente 900.000 pesos hacia abajo. Es decir, los trabajadores que tienen un contrato laboral o trabajan, tienen un contrato laboral y ganan 900.000 pesos o menos, están exentos, están en el tramo libre. Ya cuando tú ganas 900.000 pesos o más, se te cobra un impuesto que es escalonado y va subiendo. Entonces, mientras tú más renta tienes, más impuestos pagas. En el mundo del arrendamiento de los inmuebles, te pueden llegar a afectar dos impuestos. Uno es el IVA en el precio de tus servicios, que al final tienes que entender que no es un impuesto que pagues tú, lo paga el usuario final. Cuando, por ejemplo, al Netflix se le agregó el IVA, lo que pasó fue que Netflix no pagó más impuestos, sino que trasladó ese costo a ti como usuario final y te subió el valor de la membresía. Antes Netflix era más barato. Luego subió un 19% porque te pasaron ese costo a ti como usuario final. Ese costo no lo sufre la empresa, el proveedor Netflix, sino que lo sufre el proveedor, o sea, el usuario final, el consumidor. Entonces es un impuesto que se traslada. Realmente el IVA, cuando tú das en arriendo inmuebles amoblados, tú como propietario no pagas ese impuesto, lo paga tu arrendatario. Pero sin perjuicio de eso, afecta tu competitividad, afecta tu industria. Porque tú cuando pasas a cobrar IVA, pasas a cobrar más en general que aquellos que dan en arriendo inmuebles sin amoblar. Que ellos, al dar en arriendo inmuebles sin amoblar, no deben pagar el IVA y por lo tanto arriendan más barato. Pero sin duda que son industrias muy distintas. No compiten en la misma categoría, porque los que dan en arriendo sin amoblar son arriendos generalmente por un año. El típico arriendo de un departamento en Santiago, que se renueva anualmente y que es para vivir por largo tiempo, son inmuebles sin amoblar generalmente. Esos van sin IVA. Pero cuando tú necesitas quedarte una semana en Iquique, arriendas un Airbnb, eso es un inmueble amoblado, entonces el precio debiera ir con IVA. Como dijimos, el IVA no lo paga el inversor o propietario, sino que le paga el arrendatario final. Y el otro impuesto que va a ir siempre que tú no estés acogido a DFL2 o que tú seas persona jurídica, es el impuesto a la renta, es decir, a la ganancia, a la utilidad, al beneficio que recibe la empresa por los arriendos. Y ese impuesto, como dijimos, se llama impuesto a la renta y ese lo vas a pagar siempre, a menos que, como dijimos antes, estés acogido al DFL2 con sus requisitos. Perfecto. Tomás te iba a decir, ¿viste? Tomás manda penando mentalmente, le mandamos un saludo, que se recupere pronto.
Vamos a seguir, Cristian, con 2 preguntas más que se han repetido también en las que recibimos, y también estamos dando la bienvenida a quienes se siguen sumando, sigue aumentando el público conectado. Ya revisamos sobre qué propiedades son las que deben pagar sí o sí declarar el arriendo percibido por pagos de arriendo, que es el DFL2. Si algunos llegaron más tarde y tienen dudas al respecto, las pueden ir dejando y retomamos el tema, no es problema. Vamos a partir por una que estaba en el registro de los que se inscribieron y luego vamos a ir con una de Jorge Moena, que está en el chat ahí. Bienvenido, Jorge. La primera es: ¿me conviene tributar como empresa o persona natural si tengo más de 3 propiedades DFL2? Aquí hay 2 temas, ¿o no? Una es empresa o persona natural y la otra es DFL2 y más de 3 propiedades, son 3 temas. Claro, mira, justamente hay un punto en el cual uno se pregunta, ¿me conviene seguir como persona o paso a empresa? Ese punto es un punto muchas veces fácil de decidir, que es cuando tú ya tienes 4, 5 o más propiedades. Sin duda te conviene empresa, porque si tú eres empresa, vas a poder, como decías tú delante de Ámbar, vas a poder juntar facturas o boletas de proveedores, como el pintor que renueva la pintura del departamento, te da una boleta por su servicio, el carpintero, el gaffiter que hace una reparación o mantención, los compras que tú realizas en Sodimac. Cuando tú vas a Sodimac puedes pedir facturas. Si tú eres empresa, tú compras con factura, ¿cierto? Te emiten el documento tributario. ¿Y eso qué es lo que significa? Significa que tú puedes acreditar al Servicio de Impuesto Interno que para producir la renta tú generas o pagas o soportas gastos. Como gastos, tienes derecho a deducirlos de tus ventas. Ejemplo, tengo ventas totales en el año 2023 por 100 millones, pero tengo gastos de carpintero, pintor, gráfico, etcétera, Sodimac, ferretería, por 20 millones. Por lo tanto, tengo esos 20 millones para descontarlos de los 100 de venta. Y si tengo otros gastos, como por ejemplo, servicio de aseo, servicio de limpieza, lavandería y todo lo que conlleva la mantención de un inmueble de temporada, voy a tener X gastos. Y eso yo lo voy a restar a mis ventas. Entonces, supongamos que mis gastos sean 60, mis ventas sean 100. Entonces, 100 menos 60 queda 40. Esa es la utilidad. O ganancia, o renta. Y sobre eso me cobran a mí impuestos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no soy empresa? Cuando yo no soy empresa, no puedo separar mis gastos personales para vivir, supermercado, viajes, benzina, etcétera, de mis gastos de empresa, porque se confunden. Entonces el servicio no te acepta ningún gasto, porque el servicio no tiene cómo saber si esos gastos son gastos personales tuyos y no necesariamente para producir la renta. Por lo tanto, cualquier ganancia que tú tengas como persona natural va a ser considerada renta 100% sin la posibilidad de restarle ningún gasto y por lo tanto tu impuesto a pagar va a ser mayor. Eso es lo que hago. Exacto, y de hecho esta pregunta tiene también la trampita de que si eres persona natural y tienes más de 3 propiedades DFL2, no hay manera en que vayas a quedar exenta de pagar ese impuesto sobre la tercera propiedad si están arriendo, porque entonces ahí sí o sí, en ese caso le va a convenir tributar como empresa. Exactamente. Con una tercera pregunta, vamos a seguir con este ping-pong, Cristian, esta tarde de jueves, que está un poquito helada, y es: si la empresa cobra su comisión más IVA en la administración de arriendo, en un arriendo o en una venta, ¿eso se debe declarar? Y la persona complementa esto preguntando si además debería declarar el corredor que pertenece a la empresa. Claro, ese es un gasto. Entonces tú a ese corredor tienes que pedirle que te emita su respectiva factura o boleta y luego eso lo agregas a tu contabilidad y puedes presentarlo a tu contador para que el contador lo presente como un gasto. Y en el caso de la empresa aquí, que actúe en el corretaje como administradora y cobre su comisión con el IVA en un arriendo o en una venta, ¿lo debe declarar? Claro, el IVA, como dijimos hace un rato, es un impuesto muy delicado y siempre debe declararse porque, fíjate, mira, lo que pasa con el IVA es parecido a las cotizaciones previsionales del empleador. Cuando tú eres trabajador y estás en un contrato laboral, tu empleador te descuenta todos los meses lo que se llaman cotizaciones o imposiciones, que son sumas de salud, jubilación y seguro de cesantía.
esa plata te la descuenta de tu salario y el empleador aporta a su vez una parte también y juntos esos dos dineros van a estas instituciones para tu previsión social. Si el empleador te hace estos descuentos y no entera ese dinero, puede estar cometiendo un delito muy grave que se llama apropiación indebida, porque ese dinero le pertenece a la AFP, a la AFC o a la ISAPRE o FONASA, según el caso. Aquí es lo mismo. Cuando tú estás como sujeto obligado del IVA y no enteras el IVA, es decir, no pagas el IVA al servicio, a la tesorería, el IVA que te cobra el servicio, es como que tú te estuvieras apoderando de un dinero fiscal. Por eso que el IVA tú debes declararlo y pagarlo, porque se entiende que es dinero que tú le retuviste al consumidor final para declararlo y pagarlo el servicio. Por eso que es tan delicado el asunto, porque, mira, con el IVA, al Estado le encanta el IVA. ¿Por qué al Estado le gusta tanto el IVA? Porque el Estado no invierte muchos recursos en la recaudación del IVA, porque te utiliza a ti como recaudador. Cuando un supermercado abre, un mini market, un negocio, una botillería abre y empieza a vender, el Estado dice, esta persona va a recaudar también el impuesto en cada venta y me lo va a enterar a mí. Entonces no necesita andarlo recaudando mediante fiscalizaciones constantemente, sino que tú en cada venta tienes que declarar y pagar el IVA. Por eso que es un impuesto que es muy popular y muy usado en todo el mundo, porque es muy eficiente. Con muy pocos recursos permite recaudar grandes cantidades. Esa es como, disculpa si me fui para el lado técnico, pero es para que entendamos cómo funciona el IVA y así. Exactamente. Mira, hay otra pregunta que viene de las personas que se inscribieron en la charla, que esta es bien desde el punto de vista de un propietario. Dice, como propietario de una propiedad que está arrendada con un administrador en Licity, ¿debo declarar algo? Vamos primero por la parte de la propiedad arrendada, luego vamos por la parte de en Licity. Claro, mira, yo le diría que si es persona natural y está acogido de FL2, la verdad es que está libre de impuestos. Exacto, y para los que se están sumando hace poco, el DFL2 en este caso sería el filtro de si la propiedad es de menos de 140 metros cuadrados o de más de 140 metros cuadrados construidos. Si es de menos, la propiedad queda exenta de declarar los ingresos por arriendo. Y en el caso de un administrador del Licity, ¿debe declarar algo? No, pero en el Licity el plus es que ya, Licity es una plataforma para que los distintos administradores gestionen sus arriendos de manera en línea y va centralizando toda la información. Por ende, si tienen propiedades de un propietario, más de 3 DFL2, lo que sea, pero en magnitud, pueden solicitar a Licity descargar un informe con todo el detalle de las rentas percibidas por esas propiedades, que está homologado o puede ser complementado con lo que solicita el Servicio de Impuestos Internos al momento de declarar. Entonces lo descargan a un clic, el despliegue, y lo pueden subir al Servicio de Impuestos Internos para facilitarles esta pega logística, ¿ya? Eso como dato. Y ahora, Cristian, vamos a ir ahí a ritmo porque van saliendo más preguntitas en el chat. Y una es de Jorge Moena, que dice, tengo una corredora y realizamos la declaración jurada junto a mi contadora. Consulta, ¿cómo declaran renta las propiedades en el caso de ser dos propietarios contribuyentes? Es una gran pregunta, media enredada, así. Claro. Sí, mira, es que efectivamente es posible comprar una propiedad con más de una persona. Cuando tú compras una propiedad con más de una persona, cada propietario pasa a llamarse comunero. Es común, por ejemplo, que las parejas a veces compren un departamento y paguen el pie y los dividendos por mitades y entonces en la escritura coloquen que son dueños de la propiedad o la compran en tal y tal porcentaje, ¿ya? Aquí cada contribuyente tiene que preocuparse de su declaración particular, porque puede ser que uno de estos dos propietarios sea su única propiedad. En tal caso está libre, pero si el otro propietario tiene 3 o 4 más propiedades, entonces ese propietario tiene que declarar y pagar porque ya estaría fuera del beneficio del DFL2, que recordemos es solo por las primeras 2 propiedades. Entonces, en el caso que consulta Jorge, cada propietario tendría que revisar si cumple con los requisitos del DFL2, que ya los dijimos, y si se encuentra fuera por tener tercera o cuarta propiedad, respecto a aquella va a tener que pagar. Por lo tanto, la situación no se analiza respecto del inmueble, sino que se analiza respecto de cada propietario o comunero en el inmueble.
Daniela pregunta si la persona tiene 3 propiedades, ¿las 3 puede acogerlas al DFL2? Claro, esa respuesta tú ya la sabes muy bien, Ámbar. Y al derecho, ¿puedo? Mira. No, mira, si tienes 3 propiedades, ya desde la tercera, bueno, asumiendo el caso de que las 3 puedan acogerse a DFL2 porque son menores a 140 metros cuadrados construidos, ese es el primer punto que hace el filtro, pero luego si ya las 3 son DFL2, la tercera está obligada a pagar, declarar el arriendo percibido, porque es hasta 2 propiedades DFL2 que quedan exentas de esta declaración, ¿cierto? Las primeras dos. ¿Mm? Las primeras dos. Las primeras 2, exactamente. Y Daniela continúa la pregunta, dice, en el caso de que la tercera la use de vivienda, ¿igual paga impuestos? Va a depender de cada año, de cada cual, ¿no? Claro, mira, el criterio es la antigüedad. Como Claro. estábamos dando la información antes, es por fecha. Entonces son las primeras 2 adquiridas. Si la tercera tú la utilizas para vivir, eso no significa que va a quedar exenta. Aquí el criterio era ser persona natural, hasta 140 metros construidos respecto a las primeras 2 compradas. Entonces la tercera, aunque tú la habites, no cumple el requisito, pero en todo caso, al tú habitarla, no hay renta. Exacto. No hay renta, entonces tampoco hay impuesto a pagar, pero debes declarar que tienes esa tercera propiedad. Porque declarar no siempre significa pagar. Declarar significa, mira, estoy en esta situación, la renta producida es cero. ¿Por qué en el caso de Daniela la renta es cero? Porque no la está dando en arriendo, está habitándola. Claro. Tiene que contar también que las primeras 2, por lo que indica, ella no las está ocupando para habitar, podría ser que las tengan arriendo, pero tiene que declarar aquella situación y el servicio de impuestos interno va a determinar y debiera determinar que queda libre, porque las primeras 2 de FL2 quedan libres. Sí. Mira, y aquí hay una pregunta bien curioso. Su obligación de... Claro. Aquí hay una pregunta que es bien curiosa porque preguntan lo mismo, pero a la inversa. Aquí dice, sí, si alguien tuviera 3 propiedades de FL2 y vive en la primera y arrienda las 2 siguientes, ¿solo obtiene el beneficio de descuento de una propiedad de FL2? Tiene el descuento de las primeras 2. Exacto. Y es por la fecha de adquisición. Claro. Perfecto. Sí. Mira, siguen llegando preguntas. Sí, te escucho perfectamente. Que decías que tiene beneficio las 2 primeras eso adquiridas. Tiene el beneficio respecto de las primeras 2. La tercera, correcto. Perfecto. Si hay algún problema de audio, yo a veces no sé bien si es mi computadora o no, pero lo pueden ir dejando igual en el chat si es que no nos escuchan bien para tomar cartas en el asunto. Mientras tanto, seguimos porque empiezan a llegar ya las preguntas viento en popa, como si tuvieran energía de las 7 de la mañana. Me gusta eso, un jueves a las 6:30, gente motivada y curiosa por aprender. Víctor Carrasco. Una empresa de corretaje debe siempre aplicar el IVA a la administración de propiedades administradas a sus propietarios, propiedades no amobladas. Por supuesto, porque la actividad que está realizando es la actividad del corretaje. Y el corretaje es una actividad que está afecta a IVA. Por eso que los corredores, no todos, pero los corredores que declaran y pagan sus impuestos siempre te suman el 19% a su tarifa. Así que tiene que declarar y pagar, porque la actividad del corretaje, es decir, la intermediación inmobiliaria, ya sea para la compra o arriendo de inmuebles, como intermediador, porque eso es lo que hace un corredor, es una actividad que está afecta a IVA. Perfecto. Pero el IVA, como dijimos, es un impuesto que traslada al usuario final en su precio. Perfecto. Mira, aquí hay una pregunta interesante que no había escuchado antes, que es de Romina. Dice, en el caso de 2 o más propietarios, al hacer la declaración en forma particular, el contribuyente por su página del Servicio de Impuestos Internos puede indicar el porcentaje de sus derechos. Va vinculado un poco a lo de delante que decían cuando hayan 2 contribuyentes, pero aquí en cuanto al porcentaje de derechos, ¿cómo actúa esa parte de la declaración? Claro, mira, el Servicio de Impuesto Interno aclara estas dudas en circulares e instructivos, porque la ley habla de inmuebles. Por inmuebles se entiende una unidad completa. Yo como, por ejemplo, si fuera abogado del contribuyente, diría que estoy exento.
porque yo no tengo una propiedad completa, tengo una parte, por lo tanto quiero quedar libre. Pero esto finalmente va a quedar sometido al servicio. Sí, mira, me aclara Romina, disculpa, que yo asumo que a veces no ponen el signo de pregunta, entonces lo leo como pregunta, pero está bien escrito, fue mi error. No es pregunta, aparece en la página que sí se puede, así que gracias Romina por la aclaración. Hay una ya como octava pregunta, Cristian, grupo trígono. Si soy corredor, como persona natural, ¿debo igual pagar IVA por administración? Claro, porque como explicábamos, lo que se graba es la actividad. Y la actividad del corretaje es una actividad que afecta al IVA. Perfecto. Hagamos una pausita con preguntas y vámonos un poquito a revisar unos ejemplos, ¿te parece? Sobre los casos que hemos visto de quienes declaran, cuándo no. En casos prácticos. Uy, te saqué de la pantalla. Ahora sí. Casos prácticos. Veamos este primer caso, Cristian, y lo vamos comentando. Lisa tiene 2 propiedades habitacionales y una de ellas está en arriendo. A propiedades habitacionales de FL2, ¿ya? Al ser una persona natural y tener 2 propiedades, aplicaría para los beneficios del DFL2, por lo cual Lisa no debe declarar los ingresos obtenidos por concepto de arriendo. Ahora, si la propiedad que tuviera en arriendo estuviera amoblada, sí debería declarar el IVA. A ver, en un caso general, si una persona tiene 2 propiedades habitacionales, ¿cuáles serían las condicionantes para que sí pague IVA? Que esté amoblado, que lo den arriendo amoblado. Perfecto. El amoblamiento es un concepto que, claro, puede ser un poco gris, un poco relativo, pero en general todos sabemos que el arriendo por noche, que es el más lucrativo, el de Aparotel, el de Booking, el de Airbnb, es un arrendamiento amoblado. Viene con televisor, refrigerador y todos los electrodomésticos básicos para que sea llegar y usar, ¿ya? Ese tipo de inmuebles siempre es un impuesto que tú, como inversor o propietario, debas soportar, sino que es un impuesto que tú tienes que añadírselo al precio para que lo pague el consumidor y tu único deber es recaudar para el fisco ese dinero y luego declararlo y pagarlo. Pero, como digo, si tú lo entiendes bien, el asunto es que el IVA lo paga el usuario final. Vale el precio. Claro. Siguiente caso. Tim tiene 5 propiedades habitacionales compradas antes del 2010, todas ellas acogidas al DFL2. ¿Qué ocurre en este caso? Tienes 5 propiedades DFL2, pero necesitas declarar la renta hoy en el 2024. Claro, como decíamos hace un rato, Ámbar, las primeras 2 quedan libres y las otras, tercera, cuarta y quinta, ya pasan a pagar impuestos a la renta si la hay, ¿ya? Esto no quiere decir que yo deba pagar impuestos siempre, sino que solamente si el inmueble 3, 4, 5, denominémoslo así, por su fecha de adquisición, están siendo dados en arriendo y están produciendo entonces una renta. Ahí yo debo declararlo y pagar el impuesto respectivo. Y ya conviene, como hablábamos hace un rato, también constituirse como empresa. Sí. Y el tercer caso es de Andrea. Tiene 2 propiedades y una de ellas la tiene como destino comercial y se arrienda como mini market. ¿Qué ocurre en estos casos de propiedades en arriendo comercial? Claro, el requisito era que sea de uso habitacional. Entonces queda fuera otros usos que son comerciales o industriales, tales como bodegas, oficinas, y en este caso un mini market. Entonces aquí la persona se encuentra en otra situación en la cual no está acogida al beneficio de FL2 y ya está en una situación en la cual evidentemente tiene que contar con un experto en contabilidad que le va a ayudar a disminuir su impuesto a pagar si es que ese inmueble él lo toma en arriendo, porque es un gasto pagar arriendo, o bien si es un inmueble que el propietario o el inversor lo dio en arriendo para que sea utilizado para ese fin de mini market, ya no está cogido de FL2 y por lo tanto va a tener que declarar y pagar el impuesto respectivo. Perfecto. Hay 2 dudas más que van llegando en el chat. Ya, voy a ponerlo. No tiene signo de pregunta, así que voy a asumir
que quizás le faltaron, pero si es aseveración me lo rectifican como delante en el chat. Hola, entiendo eso de la actividad, pero hoy en día los vendedores no quieren pagar IVA. ¿Cómo se puede ver esa parte? Claro. Muchas Ella dice vendedores. Estamos pensando entonces en la venta de un inmueble. Eh, Mira, si está Lucas conectado, ¿podrías aclararnos ese punto? Yo Pero igual entiendo que... deriva la venta, que es un tema que a la gente le interesa bastante. Yo lo he escuchado que la gente siempre pregunta, tengo mi inmueble y lo voy a vender, ¿debo pagar IVA? Bueno, eso depende. Depende de un concepto que se llama habitualidad, ¿ya? El Servicio de Impuesto Interno entiende que una persona que vende, persona o empresa, que vende 2 o más inmuebles al año, se encuadra dentro de lo que es la habitualidad. Es decir, se dedica a criterio del servicio habitualmente a la venta de inmuebles. Cuando tú te dedicas a la venta de inmuebles, tienes habitualidad, como por ejemplo es obvio el caso de las inmobiliarias, que es lo que hacen, tienes que pagar, declarar y pagar el IVA. En cambio, si tú vendes un inmueble uno por año, no tienes que declarar ni pagar el IVA, porque no hay ninguna habitualidad, ni siquiera dentro de los criterios del servicio, como dijimos que es 2 o más por año. Y aún en ese evento podrías eximirte si tú le explicas al servicio que fue una situación casual en la cual tuviste que vender, pero que tú no te dedicas habitualmente a eso. Porque lo que busca el servicio es que la venta de inmuebles pague IVA cuando la persona o empresa se dedica a esa actividad. Perfecto. Mira, hay unas preguntitas más y ya estamos llegando a los minutitos finales, así que vamos a ir avanzando. Tomás Bunster pregunta sobre el IVA del amoblado. Le quedó la duda. No, bueno, tú nos rectificas, Cristian, ya no sé si es pregunta o es aseveración. El Bueno, IVA mira, no es del 19%. quizá Tomás está lo cierto, no sé qué porcentaje es, pero sí es una cosa que no se puede discutir, que el inmueble el arriendo de inmueble amoblado va con IVA. Si quiere aportar a la conversación indicando el porcentaje y la norma, bienvenido sea. Pero Vamos a averiguarlo ahí. el punto más que el porcentaje acá es que nuestros auditores sepan que si van a dar en arriendo inmueble amoblado, se van a sujetar a la norma del IVA. Ya el impuesto a pagar, el porcentaje, es un asunto que se determina con la ayuda de un contador experto que tiene que ver caso a caso, porque nosotros estamos dando una guía general para las personas que les interese este tema, pero no son asesorías personalizadas. Para eso tienen que asesorarse con un experto que revise el caso puntual de cada contribuyente. Perfecto. Mira, van quedando algunas dudas. Edmond Chat, este es un comentario. El orden de adquisición de propiedades para rebaja de DFL2 es injusto. Si vivo en la primera, informo una en renta, pero si vivo en la tercera, tengo 2 descuentos de renta. Mira, probablemente la norma pueda producir algunas situaciones que causen injusticia y esto es porque una tramitación de una ley toma desde 1 año hasta 10 años en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Que las leyes muchas veces van muy detrás de la realidad y van causando ciertas situaciones que no parecen justas, porque la ley es muy lenta. Entonces, pueden producir situaciones que a veces que no tengan sentido. ¿Ya? Como es, por ejemplo, que un gran supermercado pague una patente comercial muy baja y cosas por el estilo, que son cosas que suceden en todos los países y es propio de la lentitud de la discusión parlamentaria, ¿ya? Pero si puede aclarar un poco lo que pregunta nuestro auditor Edmond, podemos decirle que, para repasar lo que hemos dicho con Ámbar, que las personas que están libres de pagar, declarar y pagar impuestos son aquellas que están dentro de los requisitos del DFL2 y solo respecto de las primeras 2 propiedades. La tercera, independiente del uso que tenga, va a tener que declarar y pagar impuestos, pero si la tercera la estoy usando para vivir, entonces no hay renta, por lo tanto impuesto a pagar. Pero igual debo declarar, porque ya estoy fuera de las 2 propiedades. Perfecto. Quedan 3 preguntas más nuevas. Vamos a ir desde la más facilita hasta la más compleja, ¿ya? Vamos a partir por Pablo Cifuentes.
para una persona que tiene más de 3 propiedades, ¿es preferible hacer iniciación de actividades como persona natural o crear una empresa? Claro, muy buena pregunta, Pablo. Mira, tú lo que tienes que hacer ahí es sin duda crear una empresa. Es una buena inversión. En general, crear una empresa te va a costar un pago único de unos 350.000 pesos hacia arriba, generalmente ese monto. Tú lo tienes que pagar una sola vez y te va a ahorrar muchos dolores de cabeza, te va a aportar infinitos beneficios porque separa tu patrimonio del patrimonio de la sociedad, lo cual te puede librar de demandas laborales, civiles y responsabilidad en general. Es como una especie de seguro. Y adicionalmente vas a poder separar tus gastos personales de los gastos de la empresa sin que el Servicio de Impuesto Interno te cuestione los gastos. Porque tú, cuando eres propietario, como persona natural, no puedes decirle al servicio que incurriste en gastos de pintura, etcétera, porque el servicio no tiene cómo separar tus gastos de persona natural, en este caso Pablo, de los gastos de su negocio. En cambio, cuando tú te creas una empresa y con esa empresa inicias actividades, que es lo que está preguntando él, vas a poder separar los gastos y vas a poder decir, Sociedad Inmobiliaria SPA compró 3 tarros de pintura y 2 brochas en la ferretería. Acá está la factura. Pagó a la empresa de pintura tanto SPA, 300.000 pesos por mano de obra y tantas horas de trabajo. Aquí está la factura. Entonces vas a poder presentar gastos y por eso bajar tu impuesto a pagar. Súper. Antes de seguir con la siguiente pregunta, vamos a poner un dato acá que aportó Marcelo, que aclara las dudas delante, que lo corroboró, que es que el arrendamiento de inmueble amoblado, según la norma del DL, Decreto de Ley 825, artículo 8, letra G, es una actividad afecta a IVA y su tasa es el 19%. Ya, continuemos, porque quedan dudas. Héctor Sáez. Sobre el arriendo de propiedades comerciales, Cristian mencionó bodegas, pero usualmente los departamentos se arriendan con bodega y estacionamiento. ¿Ese arriendo de bodega y estacionamiento no paga impuestos? Mira, hay que atender al metraje, ¿ya? Porque cuando forman una sola inscripción, es común ver que hay inmuebles que tienen accesorios, se puede decir, que son los estacionamientos y las bodegas. Si esto pasa a los 140 metros cuadrados construidos, en total, va a quedar fuera del DFL2. Pero si el metraje total de estas 3 cosas no lo supera, va a quedar acogido al beneficio siempre y cuando sea persona natural, tenga máximo 2. Sí. Bueno, y en todo caso también, si es que superase los 140 metros cuadrados, pero es un arriendo habitacional, en ese caso lo que se declara es en base al arriendo habitacional, no es que se dividiese la propiedad más la bodega, más el estacionamiento por declaraciones separadas, si es que tú estás arrendando a una persona que está viviendo en el departamento, pues viene como agregado junto con el departamento, ¿no? Claro. Perfecto. Aquí viene otra duda de Carlos Román. Al constituirme como empresa, ¿cómo relaciono los bienes a esa empresa si ellos están hipotecados con banco? ¿El banco no se pronuncia al respecto? A ver, cuando uno tiene un inmueble que está con crédito hipotecario, generalmente los bancos establecen algo que se denomina prohibición de enajenar. Hay que ver caso a caso, porque a veces hay bancos que no ponen esa prohibición. Si no está esa prohibición, no hay ningún problema. El conservador de bienes raíces, que es la persona que tiene la palabra final sobre el traspaso de un inmueble, no va a tener inconveniente y va a poder autorizar el traspaso de la propiedad de, en este caso, don Carlos, a su sociedad inmobiliaria SPA. Pero si el inmueble hipotecado tiene esta prohibición, va a tener que conversar con su ejecutivo en el banco y preguntarle si acaso autoriza el traspaso a la sociedad. En general, los bancos sí autorizan porque la hipoteca tiene la virtud de garantizar la obligación con la misma propiedad, independiente de quién sea el dueño. El banco tiene una garantía real. ¿Qué significa una garantía real? Significa que la garantía está radicada en una cosa. La palabra real proviene de la palabra res. La palabra res en latinajo significa cosa, bien. Entonces, es una garantía muy buena que el banco va a tener siempre, independiente de quién sea el dueño. Entonces, si pasa a empresa, para el banco generalmente es indistinto
porque si no se pagan los dividendos, se deja de pagar los dividendos, el banco puede pedir el remate de esa propiedad porque la propiedad sigue con la hipoteca hasta que no esté pagado el último dividendo. Una vez que se paga el último dividendo del crédito hipotecario, el propietario puede pedir que se levante la hipoteca. Entonces el banco en general está garantizado y por lo tanto debiera autorizar el traspaso a la empresa a pesar de que todavía la propiedad tenga deuda. Pero tiene que ver caso a caso con su banco. Perfecto. Déjame revisar acá porque quedaron unas dudas. Hay una duda de Jorge que no encuentro. Por favor, Jorge, si puedes volver a postearla, que dijiste que se te quedó una duda arriba, que tienes un cliente en ese caso. Y mientras la reposteas, hay una duda de Tomás y hay otra duda de Carolina en cuanto al DJ 1835, cuándo se ingresa en corredor y cuándo a nombre del dueño. Vamos primero con Tomás. ¿Cuál es su opinión de la declaración que deben realizar los corredores respecto a arriendos intermediados pero no administrados? ¿Cuál es su opinión respecto de la declaración que deben realizar los corredores respecto a arriendos intermediados pero no? Mira, la actividad del corretaje es una actividad que afecta a IVA. La actividad de la administración de propiedades, no me atrevo a responder eso, Tomás, porque no manejo esa información. Pero lo que es la intermediación, es decir, cuando un corredor vende una propiedad y cobra típicamente el 2, el 3, el 4%, esos son sus honorarios. A esos honorarios debe sumarle un 19% y emitir la boleta o factura respectiva. Respecto al arrendamiento de un inmueble, generalmente cobran la mitad de la primera renta y a ese valor debe sumarle un 19% por IVA. La otra actividad que refiere su pregunta es la administración y es una actividad que tendría que estudiarlo para poder responderlo porque no lo conozco. Igual quédense tranquilos que yo, terminado el webinar, vamos a ir recopilando las preguntas que quedaron pendientes, las que quedaron con respuestas no tan completas, porque la idea es entregarles nuevamente después la respuesta más completa que requieran. Así que por eso les vamos a estar dejando en el chat del YouTube el link para quienes no se hayan inscrito en la charla para que puedan dejar su correo en ese link y así después de la post charla el lunes podamos hacerles llegar esta información completa a quienes les quedaron dudas y no están registrados, ¿ya? Para que lo tengan ahí. Quedan 2 preguntas y vamos a comenzar el cierre. Vamos a empezar con la de Jorge, que había quedado arriba, que no la había alcanzado a poner. Dice, si un cliente compra su primera propiedad nueva, pero esta tiene la recepción final más de un año, 2022, saldo de inmobiliaria, ¿puede acogerse al DFL2? Me pasó con otro cliente que no pudo. Aquí entiendo que depende caso a caso, finalmente hay que ir viéndolo como... Cristian. Claro, esto ya escapa a un seminario, un webinar que es general y que es orientativo. Aquí lo que requiere es dar la pelea con el Servicio de Impuesto Interno. Y esto puede terminar, se inicia con un recurso administrativo ante el mismo servicio. Y si el recurso administrativo no es favorable, todavía puede ir al Tribunal Tributario y Aduanero, porque estos tribunales existen precisamente porque las leyes dan espacio para discusión. Y como indiqué al principio, el servicio tiene un criterio recaudador. Significa que en general quiere recaudar impuestos por cualquier actividad que se asemeje a alguna de las que están grabadas por la ley. Y el contribuyente tiene derecho a la defensoría del contribuyente y a recurrir a los tribunales para poder quedar exento. Entonces tiene que verlo caso a caso con un asesor experto. Perfecto. Y queda la última, que esta es la más específica. Ahí va. De Carolina, que dice, ¿por qué o en qué casos el corredor debe ingresar el DJ 1835 a nombre del dueño? Ya, aquí yo sé de principio que el DJ 1835, la identificación del declarante tiene que registrar claramente los datos relativos a la individualización se trate el arrendatario o bien del corredor de propiedades o intermediario. Entonces, finalmente, el DJ 1835 va a estar sujeto si se entrega o no a nombre del dueño, corrígeme acá, Cristian, si estoy mal, dependiendo de si el corredor de propiedades y las personas que hubieran entregado el arriendo estén como... depende a nombre de quién esté el arriendo en el contrato.
pero no lo tengo tan claro en ese punto, así que te dejo a ti complementarlo, y de todas formas les voy a dejar vinculado acá en el chat de los comentarios el enlace al Servicio de Impuestos Internos, que son 3 páginas donde explica en detalle la declaración jurada 1835 y las instrucciones para seguirlos también, ¿ya? Para que sea más completo ya desde ya. Claro, no, estoy súper de acuerdo con lo que dices tú. El contrato de arrendamiento en general tiene 2 partes, que son el arrendatario y el arrendador, o el arrendatario y el subarrendador, porque a veces el que te arrienda puede ser perfectamente no dueño, puede ser un arrendatario que tiene expresamente la facultad de subarrendar, ¿ya? Entonces, yo creo que la contraparte, que es el arrendador o subarrendador, es la persona que tiene que ir en el documento según el caso. Claro, perfecto. Sí, porque dice aquí que hay que incluir los datos de los bienes raíces y de sus propietarios o usufructuarios. Entonces ahí depende, se indica en el RUT del propietario o usufructuario del bien raíz, según lo que esté estipulado en el contrato de arriendo. Eso sale en las instrucciones. Así que ahí lo validamos. Ya, estamos llegando al término de este encuentro. Creo que no me quedaron preguntas sin responder. Fui viendo ahí lo más rápido que pude. Si quedó alguna, vamos a revisar este material posteriormente para que no se pasen. Inscríbanse en el link que dejé aquí. Si es que no lo han hecho, en este que está acá registrado, lo pueden copiar y pegar en la URL. Y con ello van a estar en la base de correos para poder después entregarles la información post-webinar, la grabación, la información detallada de las preguntas que vimos y estar al tanto de próximas instancias que vamos a hacer. Así que nada más que agradecerte, Cristian, tu tiempo. Saludo nuevamente a Tomás, esperamos que se recupere. Y ya vamos a estar encontrándonos en otra instancia para hablar, quizás como ya lo hemos hecho en veces anteriores, sobre el contrato de arriendo, cómo hacer un contrato de arriendo más íntegro, qué cláusulas incluir, cómo abarcar la ley de Vuelve a mi casa, quizás qué rol tiene un seguro de restitución del arriendo, que hoy en día ya estamos incorporando el licity, cómo actúa en caso de no pago de rienda o no recepción de la casa de vuelta en los tiempos acordados. Y los dejamos más que invitados a contactarnos directamente cualquier duda, ya sea a Becker Abogados, si son dudas legales, o a nosotros en Licity, si tienen alguna duda o inquietud sobre qué hace Licity o quieren dar el siguiente paso en su administración para digitalizar sus arriendos. Así que muchas gracias a los que se están despidiendo, muchas gracias, saludos, muchas gracias, muy buena charla, gracias a ustedes por asistir. Y nos esperamos ver en un siguiente encuentro. Así que estamos al habla, nos estamos viendo y que tengan un muy buen término de semana. Hasta pronto, Cristian. Que esté muy bien. Muchas gracias, Ámbar. Que esté bien. Chao. Esto es Licity. Olvídate de las planillas Excel. En el dashboard podrás tener un control mensual sobre el estado de pago de tus propiedades y cambiar la vista a comisiones o cantidad de propiedades administradas. Es un panel rápido en el que puedes visualizar todo lo que necesitas. En la lista de propiedades podrás visualizar todo lo que tenga relación con cada propiedad: contrato, arrendatario, propietario, cuentas, deudas. Con Licity automatizas tu gestión. Además, puedes acceder a un perfil de propietario para una mejor comunicación con el dueño, donde podrás compartirle todos los detalles que quieras a un solo clic y en tiempo real. Todo este proceso queda configurado una sola vez y luego simplemente debes darle play a tu propiedad.